paro y después vuelvo a grabar. Es decir, voy a grabar 2 veces, pero por separado. Uno el código y después la clase. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjense, vamos rápidamente a hacer un recorrido por 2 ejemplos de código de aprendizaje no supervisado. El primero que vemos es el jerárquico. Acuérdense que el aprendizaje jerárquico era un aprendizaje que me construía. ¿Quién se recuerda? ¿Qué me construía el aprendizaje jerárquico? ¿Ah? El aprendizaje jerárquico me construía árboles, ¿se acuerdan? Árboles de clasificación. Y se podían construir árboles de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Cuando era de abajo hacia arriba, ¿cómo era el proceso? ¿Quién se recuerda? Santiago, ¿te acordás cómo era? De abajo hacia arriba. O Giuliani, ¿te acuerdas cómo era cuando era de abajo hacia arriba? Partíamos de los datos, ¿se acuerdan? Individualmente, y cada dato se iba comparando con los restos para determinar si había similitud. Y cuando era de arriba hacia abajo, María José se acuerda cómo era. Creo que no, la verdad. No, bueno, de arriba hacia abajo, Daniel tampoco, Daniel Alejandro. No, profe, tampoco, me acuerdo. Bueno, de arriba hacia abajo era al revés, partía con todos los datos y los iba descomponiendo en grupos de 2. Un primer grupo de 2, después cada uno de esos grupos los volvía a descomponer y así sucesivamente, hasta algún criterio de parada. En este caso, el ejemplo que están viendo acá es uno aglomerativo, es decir, que es de abajo hacia arriba. Entonces, lo que sucede es que cada dato se va a comparar con el resto para ver a cuáles de ellos es semejante. Es decir, que va a ser de abajo hacia arriba. Y entonces, el que sea más semejante, él se va a agregar a un grupo que va a estar constituido por él y por ese otro. Y esto se va aplicando recursivamente. Entonces, a grosso modo, vamos a ir viendo esto para un dataset que se llama cliente. Como les comenté, todas las librerías de estas están en MATLAB, es una gran ventaja. Entonces, vamos a correr esta lógica para el archivo este de clientes tienda. Y vamos a ver cómo se comporta el dataset. Ahí estamos viendo los campos. Se tiene un identificador del cliente, su salario anual, los gastos en los cuales el promedio de gastos que normalmente tiene, sus ingresos, si es masculino o femenino. Esos son algunos de los datos que se tienen. Entonces, ya tenemos esa librería. Ahí la estamos viendo, grosso modo, lo que les estoy comentando, la edad, los ingresos anuales, etc. Entonces, normalmente, este dataset, en principio, es un dataset que haciendo clustering jerárquico, aquí estamos viendo el clustering jerárquico, él, además, hago el dendrograma, él me estaría indicando a ese dataset rápidamente esta información. En los nodos hoja, claro, está chiquitico, pero en los nodos hoja estarían los datos. Estarían los datos en chiquito acá. Y fíjense que acá estaba lo que yo les había comentado en clase. Yo puedo definir varios puntos de corte visualmente. Por ejemplo, yo no sé si están viendo donde yo tengo el cursor. Yo podría eventualmente acá hacer el punto de corte.
y estarían quedando, si hago aquí el punto de corte, acuérdense que aquí en este eje tengo la distancia euclidiana contra los datos abajo. Entonces, la distancia euclidiana, acuérdense que era la diferencia en similitud que hay entre los individuos. Entonces, yo puedo decir que cuando esa distancia tiende a cero, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa que esa distancia tiende a cero? Giselle, ¿qué significa que tiende a cero? Se te escucha muy lejos. Está más cerca a la media, ¿no es? No, si tiende a cero, ¿alguien sabe qué significa que tiende a cero? Lo que está indicando que tiende a cero es que son datos muy semejantes. Porque acuérdense que la distancia euclidiana lo que me está indicando es la semejanza de los datos. Eso es lo que está. Ahora, acuérdense que acá, particularmente, se usó la distancia euclidiana, pero fíjense que el método, habían 4 métodos para calcular las distancias entre clústeres. ¿Se acuerdan los 4 métodos o no? Aquí sí usamos el WAR, pero existían varios. ¿Se acuerdan cuáles eran o no? Bueno, era ese de distancia de Minkowski. Acuérdense, estaba el mínimo, el máximo, estaba el de los centroides y estaba el aleatorio. En este caso se escogió el aleatorio. Y la distancia euclidiana lo que me está indicando es la similitud entre los individuos. Es decir, que cuando esa similitud tiende a cero, estoy diciendo que son muy parecidos los individuos. Entonces, en este dendrograma, aquellos valores que están, por ejemplo, si yo dijera, yo quiero que mi punto de corte sea 300, lo que estoy diciendo es, para todos los individuos cuya similitud es mayor a 300, voy a decir que son muy diferentes. Mientras que para aquellos individuos que son menor de 300, voy a suponer que son semejantes y entonces se va a hacer el criterio para construir los grupos. Y en este caso, si ese fuera el punto de corte, ¿cuántos grupos me quedarían ahí? Si mi punto de corte es 300, si yo defino eso como la máxima distancia para establecer la similitud de los individuos, ¿cuántos clústeres me darían en el endograma? 3. Así es, 3. Pero puedo ser mucho más exigente y puedo decir que yo ahora quiero que la similitud sea de 50. ¿Cuántos grupos más o menos al ojo por ciento tendríamos ahí? Como 18. Sí, más o menos como 18. Ustedes fíjense que según el nivel de exigencia que uno define en cuanto a la similitud que yo quiero que tengan los individuos para que pertenezcan al mismo clúster, yo en función de eso defino el punto de corte en el dendrograma y él me establece de manera natural el número de clúster entonces que se va a utilizar. Por supuesto, ese nivel o umbral de similitud que uno consideraría es un punto que uno debería de acompañarlo usando ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo yo podría hacer una escogencia de ese valor de K? En este caso, ¿cómo creen? ¿Con qué me podría yo ayudar? ¿Ah? Juan Pablo, ¿con qué crees que yo me podría ayudar
para escoger y decir, ah, mira, este es mi mejor K. Profe, no recuerdo si para eso se usaba lo del codo. No, en este caso no se usa el codo. En este caso, pero sí puedo usar algunas ideas que vienen de la idea del codo. Por ejemplo, yo podría decir, vamos a usar las métricas de calidad y para el valor de K que mejor se comporten, fíjense que en este caso, aquí estoy definiéndolo del punto de corte que estamos hablando antes, ¿no? Pero ese valor de corte debería ser en función de la calidad de los clústeres. Y la calidad de los clústeres lo vamos a saber a través de ¿qué? ¿Cómo yo sé la calidad de los clústeres que me está formando para saber si escojo este corte o más arriba o más abajo? ¿Qué es lo que me ayuda a decir estos clústeres son buenos o no? Las métricas de, ¿verdad? Las métricas de calidad. Y las métricas de claridad, las métricas de calidad que podría uno escoger son métricas, por ejemplo, la silueta, por ejemplo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la distancia mínima, la coherencia de un clúster o la distancia interclúster, todas ellas son métricas de calidad que me determinan si una configuración de la clusterización que yo vengo de hacer es buena o no. Entonces, fíjense que esta determinación de acá no es, uno lo puede hacer al ojo por ciento, pero después hay que evaluar la calidad de los clústeres que uno ha hallado. Entonces, fíjense, después que yo tengo ya armado el clúster, la clusterización, aquí hay otro ejemplo, fíjense que en este otro estoy diciendo que la distancia es euclidiana, ya le estoy diciendo acá que me haga un clúster en aglomerativo igual a 5. Escogí que fuera 5 el número de clúster. Y ya cuando tengo armado mi clúster usando esta técnica aglomerativa, fíjense que aquí ya lo puedo utilizar para que me haga predicción. Cuando digo predicción es que me puede venir un nuevo dato y esos nuevos datos, a ver dónde me los asigna. ¿Dónde me los asigna? Definiendo yo que el grupo sea 5. Ustedes fíjense que hay 5 grupos que conforman, en principio pareciera que ese número, esta parte está bien compacta, esto sí está más disperso, pero a grosso modo pareciera que están comportándose bastante bien. Ahora sería bueno pues evaluar para otros K, qué pasaría con otras técnicas, etc. Pero esto da una idea de cómo con este enfoque llegar a este valor de K, establecer este valor de K, es un elemento crucial y me va a cambiar mucho en función de lo que uno considere como elementos de base. Va a cambiar mucho en esta clusterización porque aquí vemos algunos, seguramente si cambiamos el valor de K, vamos a ver seguramente aquí estos valores con algún tipo de organización distinta. Entonces, como se dan cuenta, indudablemente que el dendrograma ayuda mucho. Los dendrogramas ayudan mucho para determinar, pero siempre es bueno acompañarse con métricas de este tipo. Vámonos entonces ahora a Camin. Vamos a ver en Camin, a ver cómo se comporta Camin. En el caso de Camin, vamos a usar un conjunto de datos de Twitter. Y sobre todo que están Twitter que están identificados en la actividad que se dedica a la persona. Entonces, por ejemplo, si son deportistas, cantantes, entre otras cosas. Y para ellos se les van a establecer ciertos criterios sobre su personalidad.
si son extrovertidos, si tienen empatía, entre otras cosas. También información sobre cuántas palabras normalmente escriben en sus Twitter. Eso a grosso modo es lo que vamos a estar tratando de evaluar. Entonces la idea es que con esa información que ustedes están viendo acá, tratemos de construir conjuntos de camino. ¿Ok? Con Camin. Aquí vamos a usar Camin. Recuérdense, Camin, ¿en qué consistía? ¿Quién se acuerda de Camin a grosso modo? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace Camin? Alejandro, ¿te acuerdas de cómo funciona Camin? No, señor. ¿Alguno se acuerda? Es como con la distancia promedio. Sí, acuérdense que Camin parte de ¿qué? ¿Qué es lo primero que hace Camin? Camin parte del principio de que yo voy a construir K grupos. Es decir, que ese valor de K es una entrada. Y entonces él, como ya sabe que tiene que construir K grupos, él va a colocar aleatoriamente los grupos. Si yo digo que son dos grupos, entonces él coloca aleatoriamente esos dos grupos. Y a partir de eso, él empieza a colocar los datos a esos dos primeros. Acuérdense que cuando digo aleatoriamente, lo que está colocando aleatoriamente es el centroide de cada grupo. Entonces, él coloca aleatoriamente el centroide de cada grupo y a los datos los va a empezar a agrupar según a qué centroide ellos son más cercanos. Entonces, si yo soy más cercano al grupo 1, pues quedo acá. Si este otro dato es más cercano al grupo 2, se va para el otro lado. Y así se va haciendo con todo. Pero acuérdense que entonces, cada vez que se hace un agrupamiento, ya se puede calcular un nuevo centroide, porque quedaron ya los datos agrupados en alguno de ellos y hay que recalcular los centroides. Y eso se va haciendo permanentemente porque cada vez que se reagrupa hay que hacer migrar a los datos entre grupos porque eventualmente ahora un dato que estaba cercano a un centroide pasa a estar cercano a otro centroide. Entonces hay un proceso de migración entre grupos y cada vez que hay una migración hay que recalcular el centroide, migración, recalcular centroide, migración, recalcular centroide y así vamos iterando, iterando, iterando. Conclusión, esto se hace de manera recursiva hasta que se estabiliza. Eso es a grosso modo, si se recuerdan, lo que hacía Camin. Camin, por supuesto, por su manera de trabajo, porque acuérdense que el cálculo del centroide es el elemento central, pues se ve muy afectado cuando hay valores atípicos, porque me hace mover esos centroides de manera normal. Pero es un algoritmo bastante sencillo y por eso es que es tan conocido en el mundo de clustering. Entonces, fíjense, en este caso, vamos a usar Camin, ¿ok? Vamos a usar Camin. Pero vamos a usar Camin y vamos a tratar para ir viendo, para ir visualizando lo que hagamos, vamos a tratar de ir proyectando los resultados en dos dimensiones. Entonces, bueno, en la primera parte usamos a Camin, entonces si está la Camin, al igual que el resto, está en sklearn, así que esa es la librería que se estaría utilizando. Sklearn sería lo que estaríamos utilizando y vamos a cargar los archivos de Twitter. Entonces ya tenemos los archivos de Twitter listos para empezar y ahí están lo que dijimos. Está el usuario, el número de palabras en promedio. Este, por ejemplo, utiliza 37 palabras, el otro 78. La categoría tiene que ver con el tipo, si es cantante, si es
si es artista, etcétera. Y bueno, estas son sus características de personalidad, lo que acabamos de decir, si era neurótico, si es de mente abierta, etcétera. Entonces, para esos datos que tenemos, aquí estoy dando un paseo para, fíjense que tenemos en principio yo diría que quizás todas las características, por ejemplo, no hay muchos datos nulos, de todos los datos estamos relativamente, es decir, no habría ninguno de ellos que eliminar. Hay 9 categorías y esa categoría es la que vamos en principio a ver cómo está distribuido. Vemos que las categorías están más o menos, hay por ejemplo, hay más cantantes que del resto del grupo, y tenemos relativamente pocos escritores y locutores de radio. Son las categorías que tenemos. Entonces, pensando en esa idea de categoría, ahí está, fíjense que aquí están más o menos agrupados cómo se comportan las personalidades para las diferentes categorías y las palabras clave. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, para esta categoría, este aspecto de la personalidad como que se caracteriza más, en este caso es es decir que los aspectos de personalidad van cambiando según las características de los individuos. Lo mismo sucede, perdón, la categoría del individuo, y lo mismo sucede con las palabras clave. Entonces, eventualmente esto no nos haría, ahí estamos viendo ya también gráficamente, para 3 categorías de personalidad, un poco cómo se agrupan los individuos. Entonces, vamos a ver ahora en particular que tenemos 140 datos, y para las 3 categorías vamos a tratar de ver si con ellos se pueden hacer algún tipo de... Fíjense que acá pues está muy general, está muy disperso los datos, ¿no? Entonces, ahora vamos a construir un camino, pero fíjense que aquí, acuérdense que, si ustedes se acuerdan, se está corriendo, pero todavía no vamos a mostrar los resultados. Acuérdense que K es un valor igual que antes que yo tengo que calcular. Ya alguno de ustedes los dijo. ¿Cómo se haría en el caso de Camin? A ver si se acuerda el que lo dijo, para calcular o para determinar el valor de K. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo en Camin en particular puedo determinar el valor de K? Uno de ustedes lo dijo hace rato. Con el codo. Con el codo. ¿Y en qué consiste el codo, Juan Pablo? Pero la verdad, si lo hicieron en ese momento no me recuerdo muy bien lo del codo, pero sí que lo podíamos hacer con el codo. Ajá. Fíjense, aquí está el codo. Bueno, en este caso es porque depende de la métrica que uno esté utilizando. Pero acuérdense que lo que dice el codo, el método del codo, puede ser maximizar o minimizar. En este caso, si yo uso, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? La silueta es una figura esta como la que ustedes están viendo ustedes. Acuérdense que la métrica de la silueta
es una métrica que varía en un rango de dado y que cuando tiende a 1 es porque están bien armados los clústeres, cuando tiende a -1 es cuando están mal armados. Entonces uno lo que busca es maximizar. Mientras que si yo usara, por ejemplo, la distancia intraclúster, yo lo que estoy buscando es minimizar. Entonces ahí aparece el método del codo. Y lo que nos dice, ojo, hablé de dos métricas distintas para que vean que a veces la forma es así o la otra forma que fue la que yo les presenté en clase, que hace aparecer el método del codo. Es decir, que uno lo que está buscando es la zona a partir de cual la mejora de la métrica no es mucho mayor. Que en este caso sería ¿cuál para ustedes? ¿Dónde estaría esa zona? En la curva. ¿Dónde la ven ustedes? Que ya empieza a ser muy leve la mejora. Y que uno podría decir, bueno, ya quizás acá yo podría estar considerando como válido el valor de K que me interesa. Acuérdense que K está aquí, los K posibles. Entonces, en la gráfica que están viendo ahí, ¿cuál sería ese valor de K que ustedes creen? Como en 1.5. 1.5 sería como por acá. ¿Qué opinan los demás? Pues o 2. 2 estaría por acá. ¿Qué opinan los demás? Fíjense que es el que yo quiero maximizar. Fíjense que aquí la maximización ya empieza a ser muy leve, la mejora. Pero todavía tengo esto. ¿Ustedes qué opinan? Si, quizás por acá yo ya podría ir pensando en un K que es bastante aceptable. Entre 4 y 7 ya podría uno estarlo viendo bastante aceptable. Porque después ya la mejora es muy poco. Pero aquí todavía hay cierta mejora que podría explotar. Entonces, un poco la idea de esto es eso, buscar esos puntos donde la mejora empieza a ser leve. De la métrica que yo estoy usando para la mejora. Ya les hablé que silueta tiene este comportamiento, pero por ejemplo, si usara la intradistancia, el comportamiento es más del tipo de codo. En este caso vamos a escoger a K igual a 5. K igual a 5 y fíjense acá, ¿qué es lo que ustedes creen que estoy mostrando acá? Esto que está aquí. ¿Ah? Esos datos que están ahí representados es quién. Acuérdense que aquí habíamos dicho que estábamos haciendo un agrupamiento usando 3 variables. ¿Se acuerdan? Eso lo dijimos por acá. OP, EX y AG. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Lo que estoy mostrando ahí, ¿qué creen que es? Es el Centroide, no sé. ¿los qué? Centroide. No sé. No, es que no te entiendo bien tampoco cuando hablas. No sé si son los centroides, profe. Así es, son los centroides. Dijimos que eran 5 grupos que íbamos a construir. Aquí está el primer grupo, aquí está el segundo grupo, el tercer grupo, y cada uno de ellos es caracterizado por su centroide. Es decir, los 3 valores de las variables que estamos usando para hacer la clusterización. De las variables que tenemos aquí definido como OP, EX y AG. Es decir, que el primero es OP, EX y AG. Entonces, acuérdense que yo les dije que algo interesante cuando uno hace clusterización, y sobre todo estos esquemas de clusterización, es que el centroide
representa como el patrón del clúster que estoy armando. Es decir, que estos son los patrones que me describen de alguna manera a ese clúster que acabo de armar. Como son 5 clústeres, voy a tener 5 patrones. 5 patrones que me caracterizan a cada uno y que después yo lo puedo utilizar para cualquier tipo de interpretación. Vamos a ver los clústeres que él armó y son estos. Son estos, aquí estamos viendo los 5 clústeres. La estrella grande que ustedes ven acá son los centroides, que en algunos casos no se ve bien, pero a grosso modo porque quedan solapados, porque quedan montados, pero de alguna manera están apareciendo los 5 clústeres ahí. Ahora, eso mismo lo podemos hacer cambiando yo puedo ahora cambiar las métricas. Ahorita estoy graficando, esta era en 3 dimensiones, ahora solamente en 2 dimensiones, de las que para ver diferentes caras, llamémoslo así, de la clusterización, porque ya esta clusterización la hicimos. Acuérdense que la clusterización la hicimos acá, aquí, en este llamado. Aquí se hizo la clusterización, aquí se hizo la clusterización y aquí fue donde definimos que era 5. Y ya lo que yo estoy haciendo acá es como mostrarlo en 3 dimensiones o en 2 dimensiones con diferentes caras, porque en cada una estoy considerando diferentes variables. Diferentes variables solamente para tener diferentes caras de mi clusterización, porque es la misma clusterización, pero fíjense que, por ejemplo, esta cara donde hago X con AG, pues ahí se me solapan algunos de... Podemos ver las características de los clústeres. Ustedes me quedaron 5 clústeres repartidos de esta manera, el número de individuos en cada uno de ellos. Podemos ver a grosso modo de las categorías que hay en cada uno de ellos. En cada uno de ellos, si tienen o no miembros. Y podemos buscar en cada uno de los casos los usuarios más cercanos que están a los centroides. Entonces, por ejemplo, el usuario 82 está más cercano al primer centroide, el 121 al segundo, el 123 al tercero, el 21 al cuarto y el 64 al quinto. Y estas son las personas. Es decir, estos más cercanos que están acá, estos son identificadores. Entonces, bueno, es alguna de las... Es decir, que ahí ya lo que estoy identificando, además de los más cercanos, quiénes son esas personas. Entonces, bueno, a grosso modo, también podríamos buscar para individuos específicos información, etcétera. Por ejemplo, esta información que ustedes ven ahí es David Guetta. Es la caracterización en esos 3 valores de David Guetta. Y David Guetta quedó particularmente en el grupo 3. Es decir, que podemos hacer incluso búsqueda de individuos específicos en el dataset para ver a qué grupo quedó, es decir, a qué centroide pertenece. Entonces, bueno, ya esto es manipulación de los clústeres, pero el elemento fundamental fue que aquí hacemos la clusterización y aquí hicimos un análisis para determinar el valor adecuado de K. Ya después, de aquí en adelante, son manipulaciones sobre los clústeres para lograr identificar y sacar información. Acuérdense que lo que es importante después que haya clusterización es como yo la exploto en el contexto de estudio, que es un poco lo que estamos haciendo acá. Bueno, eso a grosso modo. Entonces, la idea es que ustedes, para los datasets que vayan a trabajar, pues hagan un análisis en profundidad de todos estos aspectos. ¿Ok? Eso es lo que aspiraríamos que ustedes pudieran hacer. Bueno, ya con esto vamos ahora sí, voy a parar
esta grabación para pasar ahora a